Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a su curso de estrategias didácticas en educación inicial. Chicos, el día de hoy tenemos un tema muy puntual, un tema muy específico y muy importante, ¿sí? Que es básicamente lo que nosotros necesitamos aprender para poder establecer estas estrategias didácticas en lo que viene a ser nuestras sesiones de aprendizaje o nuestras programaciones curriculares, ¿sí, chicos? Así que el día de hoy tenemos el tema de planeación y organización de estrategias didácticas. Así que para esto nosotros vamos primero a partir desde el punto específico de qué es planificar, por qué es importante planificar, ¿sí? Así que para poder continuar, chicos, con nuestro tema, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo lo que vamos a mencionar. Antes de ir al punto de qué es la planificación, ¿sí? Tenemos que nosotros considerar qué son las estrategias didácticas, por qué son importantes para el desarrollo del aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Y esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, ¿sí? Primero que todo, chicos, nuestro PDF nos dice que las estrategias didácticas incluyen todas las acciones pedagógicas y actividades programadas por el docente. Pero estas acciones pedagógicas, estas actividades, tienen un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es que evidentemente los estudiantes puedan recibir, ¿no?, una educación deseada y específica, en el cual se puedan obtener, ¿no?, metas claramente establecidas. Así que evidentemente estas estrategias didácticas se van a apoyar con ciertos recursos, con ciertas técnicas y con ciertos métodos que van a ser necesarios para poder aplicar estas estrategias, ¿sí? La idea de tener estas estrategias de manera establecidas es que nosotros podamos mantener a nuestros alumnos sumamente motivados. Es muy fundamental para que se dé el proceso de enseñanza, ¿sí? Así que todo esto va a depender, chicos, del tema, ¿no?, que nosotros vayamos a dictar y según los propósitos que nosotros queramos lograr. Así que para esto nosotros tenemos que saber, ¿sí?, qué es una planificación. ¿Por qué es importante una planificación? Chicos, para ustedes, ¿qué será una planificación? ¿Qué es planificar? Pues evidentemente, chicos, en temas teóricos nosotros tenemos que considerar que planificar es el acto de poder anticipar, de poder organizar y decidir qué tipo de caminos vamos a tomar, ¿sí?, para poder propiciar el aprendizaje de los niños, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta las actitudes, las necesidades, los intereses de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Y también tenemos que considerar que evidentemente nosotros vamos a poder lograr planificar nuestras estrategias, ¿sí?, proponiendo evidentemente diferentes procesos de aprendizaje para cada uno de nuestros niños. Entonces, para que el docente pueda tener este buen dominio, ¿sí?, de poder planificar, tiene que considerar tres aspectos importantes. Primero que todo, a los estudiantes. Segundo, los aprendizajes que nosotros podamos tener para poder evidenciarlo con nuestros alumnos. Y tercero, evidentemente la técnica pedagógica que nosotros vamos a tener para poder conjugar todo esto y que resultado nosotros podamos tener una planificación que esté bien sustentada y que tenga las gran posibilidades de que sea muy efectiva para un buen resultado en nuestras aulas, ¿sí? Entonces, pero para esto, chicos, ¿qué implicará planificar? ¿Por qué será importante planificar? Entonces, de acuerdo a la definición que nosotros hemos brindado, que estamos brindando, ¿no?, que estamos manifestando, nosotros tenemos que decir que cuando planificamos, evidentemente nos vamos a enfrentar fundamentalmente a ciertas preguntas específicas que es muy importante tomar en cuenta. Primero, para poder planificar, yo tengo que saber qué deben aprender los estudiantes. Chicos, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos qué deben aprender nuestros estudiantes. Segundo,
¿cómo vamos a organizar el aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a realizar, verdad? Primero que todo, yo ya sé qué cosa es lo que mis estudiantes tienen que aprender, ¿verdad? Y luego voy a yo a considerar cómo voy a organizar este aprendizaje. Pero voy a tener que preguntarme, ¿no? ¿Cómo voy a saber lo que mis alumnos están aprendiendo? Si lo están logrando o no, ¿verdad? Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar, evidentemente, ¿no? En saber que la planificación es una de las partes importantes de establecer estrategias didácticas, organización específica de las actividades que yo voy a realizar. Entonces, en pocas palabras, chicos, para poder entender qué son las estrategias didácticas, yo tengo que aprender a planificar. Voy a tener que pensar primero en lo que mi estudiante necesita, en el interés que mi estudiante tiene. Y obviamente voy a tener que hacerlo de acuerdo también al currículo nacional o a mi programación curricular, según sea el caso, ¿sí? Entonces, yo para poder llegar al punto exacto de la planeación, evidentemente voy a tener que identificar, ¿sí? O considerar las características específicas de una planeación, ¿sí? Que va orientada al manejo de estas estrategias didácticas. Así que para esto vamos a ir desglosando cada punto para ir comprendiéndolo y así nosotros podamos ya ir de lleno al punto más importante de este tema. Así que vamos a seguir con el siguiente PDF, chicos. Y antes de llegar al punto del propósito de la planeación didáctica, nosotros tenemos que dar ya la parte introductoria, la parte inicial, por así decirlo, de lo que se refiere la planeación y organización de estrategias didácticas. Pues evidentemente es muy fundamental. La planeación y la organización es muy fundamental para poder garantizar un aprendizaje efectivo y significativo en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos que saber que hay ciertas características que debe de cumplir la planeación de estrategias didácticas, la planificación de estas estrategias. Entonces, como hemos venido desarrollando, sabemos muy bien, ¿sí? De que evidentemente en el proceso, por ejemplo, eh, del, del, de la realización de esta planificación, yo tengo que considerar primero identificar el objetivo de aprendizaje. Establecer objetivos claros y específicos para cada actividad o para cada unidad de aprendizaje. Nosotros sabemos que por cada clase que vamos a realizar y que vamos a imponer una estrategia didáctica, tenemos que hacer nuestra sesión de aprendizaje, ¿verdad? Que se va a estructurar en 3 pasos, ¿no? Inicio, desarrollo y final, ¿cierto? Entonces, en este proceso, lo primero que hago en el inicio es saber cuál es el propósito, ¿verdad? De esta sesión, de este tema, ¿sí? Luego de saber esto, yo voy a tener que identificar los objetivos específicos de mi propósito de aprendizaje para mis niños. Segundo, voy a conocer a mis niños. ¿Voy a conocer a mis niños, chicos? ¿Será que es importante que yo aplique mi observación? ¿Será que es importante que yo realmente tenga la capacidad de observar a cada uno de mis niños para poder identificar sus necesidades, sus intereses, chicos? Pues sí, también va muy de la mano. Va muy de la mano el hecho de que nosotros podamos interesarnos en conocer a nuestros niños, de entender las necesidades, de poder saber qué habilidades también tiene cada uno de mis niños para poder adaptarle estas estrategias didácticas y hacer que pueda funcionar, ¿sí? El propósito final, que evidentemente es que mi niño pueda generar el aprendizaje esperado, ¿sí? Luego de esto yo tengo que seleccionar mi estrategia didáctica. Por ejemplo, si yo tengo el tema orientado a conocer las partes de mi cuerpo, ¿sí? Ya, entonces, si yo tengo este tema, chicos, ¿qué tipo de estrategias podría yo realizar con mis niños? Digamos que tengo niños de 5 años. ¿Qué es lo que cómo les podría enseñar? A ver, vamos a practicar, chicos. A ver, vamos a mencionar en el chat algunas estrategias. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades podría yo realizar para poder gestionar, ¿no?, el aprendizaje en mis niños? Ya sabemos que prácticamente las estrategias didácticas, ¿qué son, chicos?
toda acción pedagógica y actividades que nosotros vamos a realizar en clase. Pero estas estrategias se tienen que plantear, se tienen que planificar, ¿sí? De acuerdo al tema y también de acuerdo, obviamente, a mi grupo de niños, a mi grupo de estudiantes que yo tenga y que evidentemente voy a tener un conocimiento previo de sus necesidades, intereses y de las habilidades de cada uno de mis niños, ¿verdad? Entonces, chicos, digamos que el tema es conociendo mi cuerpo, ¿sí? Díganme, ¿qué tipo de actividades podríamos realizar para niños de 4 o 5 años? A ver, digamos, 4 o 5 años. Podríamos hacer de repente alguna canción, podríamos de repente realizar algún trabajo eh, en equipo. ¿Ustedes qué dicen? A ver, chicos, los espero en el chat. A ver, vamos a leer el chat. Entonces, a ver, acá tengo Sabina con canciones. Claro, muy bien, Sabina. Claro que sí. Las canciones es una forma de que el niño también se sienta motivado a aprender, ¿cierto? También con rompecabezas. Muy bien, claro que sí. Entonces, evidentemente, nosotros sabemos eso. Discúlpeme, chicos, se me apagó el micro. Estaba hablando. Ahora sí, chicos. Entonces, evidentemente nosotros identificamos, ¿verdad? Muy bien, Norma me dice adivinanzas, bingo sobre el cuerpo humano. Claro, muy bien. Entonces, evidentemente yo voy a identificar, voy a tener que seleccionar mi estrategia. Una vez que yo selecciono mi estrategia, voy a preparar mi material, ¿verdad, chicos? Y voy a preparar también mis recursos, ¿cierto? Entonces, para esto, al momento de preparar mis materiales y mis recursos, voy a asegurarme de que todos los recursos y materiales necesarios estén debidamente aptos para mis niños y para poder implementar mis estrategias ya establecidas, ¿verdad? Ya mencionadas. Entonces, evidentemente, en el proceso de establecer las estrategias didácticas y de poder planearlas, planificarlas, viene una preguntita, el propósito de nuestra planeación didáctica. Chicos, ¿cuál será el propósito de realizar nuestra sesión, nuestra planificación didáctica? Evidentemente, esto se va a partir en dos puntos. Primero, orientación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la planeación didáctica va a proporcionar una guía clara para el desarrollo de las clases. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, yo para poder realizar con ustedes esta clase, como docente, nosotros tenemos que prepararnos, ¿cierto? Tengo que preparar mi material, tengo que buscar mis recursos, ¿no? Si van a hacer videos, si van a hacer exámenes, si van a hacer de repente alguna actividad general, ¿no? Entonces, voy a tener que saber cómo voy a, ¿no? A hacer el desarrollo de mis clases, ¿cierto? Es lo mismo que, por ejemplo, vamos a hacer nosotros con nuestros niños en nuestra aula. Voy a tener que tener mi planificación didáctica establecida, la cual me va a proporcionar esa guía clara y específica para el desarrollo de estas clases, en el cual vamos a definir objetivos de aprendizaje, vamos a definir las actividades a realizar, los materiales necesarios y el tiempo en cada etapa del proceso. Chicos, ¿será que cuando nosotros hacemos una clase, lo hacemos a la deriva y no manejamos tiempos? Claro que no, ¿verdad, chicos? Sabemos muy bien que para planificar nosotros tenemos que partir el tiempo, ¿sí? Entre la estructura que nosotros ya conocemos, como por ejemplo, ¿no? El inicio, el desarrollo, el final, ¿verdad? En el inicio nosotros podemos empezar con el saludo, de repente con una actividad de saberes previos, para poder ya entrar de lleno, ¿no? A la actividad. Podemos de repente también ir por las preguntas, por el desarrollo, también podemos implementar algo introductorio, un preámbulo al tema que vamos a tratar, ¿verdad, chicos? ¿Y será que esta forma, esta estructura planificada va a tener un objetivo?
¿Va a llegar a lograr ese proceso que nosotros esperamos? Pues claro que sí, ¿verdad, chicos? Nosotros tenemos que saber que evidentemente esta estructura que nosotros vamos a tener para poder realizar el dictado de una clase nos permite a nosotros tener un orden, ¿no? Ir contando el tiempo, ir teniendo el tiempo establecido para poder lograr, ¿no?, la actividad esperada. Y luego de esto, sabemos que como propósito está la orientación. Segundo, nuestro segundo propósito viene a ser la eficiencia. Chicos, ¿qué cosa quiere decir la eficiencia? A ver, que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que la eficiencia va a optimizar el uso del tiempo y los recursos, asegurando que las actividades estén conectadas con los objetivos y el aprendizaje de los alumnos para que sea efectivo. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que yo, por ejemplo, voy a hacer mi clase y por ahí de repente mi clase es muy larga y me paso pues el recreo. Y les digo, uy, no, ya son las 11, chicos, ya mejor comamos de una vez. ¿Eso será un orden, chicos? ¿Eso será optimizar mi tiempo? ¿Eso será realmente una buena estructura de clase? No, ¿verdad? Muy bien, Sabina, porque nosotros tenemos que saber que dentro de las aulas, ¿no?, el que realiza la actividad y estructura la clase es el docente, ¿cierto? Entonces, para poder implementar estas estrategias, nosotros tenemos que conocer la importancia de poder optimizar el uso del tiempo y de saber los recursos que vamos a ir utilizando, ¿no? Las actividades que van a estar conectadas con el objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? El aprendizaje de los niños, que los niños puedan irse a casa con un aprendizaje completo o al menos un aprendizaje comprendido, ¿no?, de la clase que se está dictando en ese momento, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos que definitivamente hacernos varias preguntitas, ¿verdad? Y dentro de estas preguntitas, por ejemplo, tenemos que saber que cuando nosotros planificamos, ¿no?, y realizamos este propósito de planeación, tenemos que saber para qué planificamos, ¿cierto? Nosotros a veces nos preguntamos y de repente hacemos actividades las cuales de repente no tenemos una respuesta específica. Nosotros tenemos que saber que se planifica, se puede planificar, mejor dicho, normalmente en todo, de la planificación de todo el año. Nosotros sabemos que como docentes, al momento que ingresamos al aula, ¿sí?, tenemos lo que es nuestra programación anual, ¿verdad, chicos? ¿Quién de ustedes ha escuchado el término programación anual, chicos? Nosotros sabemos que tenemos una programación anual en la cual tenemos según las competencias establecidas, tenemos según los indicadores, según sea el caso también, ¿no? Los temas, ¿verdad? Las fechas cívicas que vamos a trabajar, las fechas célebres, en caso, por ejemplo, en la educación inicial, nosotros tenemos nuestra semana de la educación inicial, ¿verdad, chicos? En el cual hacemos una serie de proyectos y actividades con nuestros niños, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nosotros sabemos que todas estas actividades están dentro de esta programación anual. Pero, sin embargo, ahí no solamente queda. Sabemos muy bien que esta programación anual se va a desglosar parte por parte con cada sesión de aprendizaje que nosotros hagamos o cada unidad, ¿no?, de aprendizaje. También podemos hacer proyectos, ¿no? Proyectos de 2 días, 3 días, ¿no? Y hacemos nuestro informe de proyecto, ¿verdad? Sin embargo, todo este tipo de actividades que se hacen están inmersas en las estrategias didácticas, que es la que estamos mencionando, ¿sí? Como por ejemplo, si yo ya tengo mi tema y yo ya sé qué es lo que mi niño tiene que aprender, voy a ir con mi programación curricular, con mi programación anual, perdón, y voy a mirar según lo establecido qué tema me toca, para qué día, para qué fecha, ¿no? Y yo para esto voy a tener que preparar anticipadamente, ¿sí?, mis recursos, mis materiales y todo lo que voy a necesitar para la elaboración de mi clase, ¿sí? Ahora, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF, chicos. Antes de ir a este punto, chicos, nosotros vamos a tener que mencionar algo orientado a la organización de estrategias didácticas, ¿sí?
Nosotros sabemos que hay ciertas características que tenemos que considerar en lo que respecta a la organización de estas estrategias didácticas. Primero que todo, tenemos que crear un entorno de aprendizaje, organizar un espacio físico para poder fomentar la exploración, la creatividad y el aprendizaje. Y esto es muy importante porque si yo voy a realizar una estrategia en función, por ejemplo, de algunos materiales adicionales, ¿no? Con algunos recursos adicionales, pues voy a tener que establecer mi espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo se acerca el Día de la Madre, ¿verdad? Y sabemos que muchos de nuestros niñitos saben que tienen su mamita, pero no saben la importancia de la mamá, ¿verdad? Entonces, qué tipo de estrategias nosotros realizaríamos con nuestros niños para que ellos sepan lo importante que es la mamita? Por ejemplo, lo importante que son las mamás. ¿Qué tipo de estrategias haríamos? A ver, chicos, porque es un proceso, ¿verdad? En ir conociendo a la mamita, en enseñarles a ellos qué significa la palabra mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de estrategias podríamos realizar para que nuestros niños, ¿no? Comiencen a conocer a lo que respecta a la mamita, a las mamitas en general. A ver, chicos, podemos hacer una serie de estrategias, ¿verdad? Una serie de actividades. ¿Como cuáles? A ver, chicos. Podemos realizar canciones, podemos realizar poemas, podemos realizar trabajos, fotitos con la mamá y actividades manuales, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que sí? Entonces, evidentemente, claro, muy bien, también podemos realizar juegos, rimas. ¿Y esto será beneficioso para el aprendizaje del niño? ¿Será beneficioso, chicos? Sí, muy bien, María. Va a ser muy beneficioso porque esto le va a dar al niño la capacidad de comprender de la importancia de la mamita, ¿verdad? También contar una historia, claro, generar un cuento también, podemos realizar un cuento, ¿no? Y una serie de actividades que van a ser las estrategias que nosotros vamos a imponer dentro de nuestra planificación. Ahora, segundo, nosotros tenemos que considerar que como característica de la organización de estrategias didácticas, tenemos el establecer rutinas y horarios. Crear un horario y rutinas que permitan a los niños sentirse seguros y organizados. También vamos a considerar implementar estas estrategias didácticas, poner en práctica estas estrategias planificadas y poder adaptarlas según sea necesario, ¿verdad? Por último, como parte de la característica orientada a la organización de estrategias didácticas, voy a tener que considerar en evaluar y ajustar. Recordemos que cada actividad, cada estrategia didáctica que nosotros podamos planificar, tiene que estar sujeta a evaluación y también sujeta a ajustarse según sea necesario. Porque nosotros vamos a evaluar el progreso de nuestros niños, pero también vamos a ajustar nuestras estrategias didácticas para poder asegurarnos de que realmente nuestros niños puedan estar alcanzando el objetivo esperado, ¿sí? El objetivo de aprendizaje. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno al punto que estamos mostrando ahorita en nuestro PDF. Y hablamos de los componentes esenciales de una planificación efectiva. ¿Qué componentes serán necesarios para poder planificar y que esta planificación sea efectiva? Primero, tenemos que establecer los objetivos. Chicos, ¿por qué tendríamos que establecer objetivos? Sabemos muy bien que nosotros tenemos que establecer los resultados esperados o lo que nosotros deseamos lograr en la clase, ¿sí? Que la clase sea motivadora, que la clase sea interesante, que los niños realmente tengan esa atención esperada al aprendizaje que nosotros queremos lograr en ellos, ¿verdad? Segundo, hablamos de contenidos. Cuando hablamos de contenidos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a poder especificar ciertos temas, conceptos que se puedan abordar dentro de la clase referente al tema que vamos a brindar, ¿no? Por ejemplo, si los niños son muy pequeñitos, ¿será que yo voy a escribir en la pizarra ahí un tema y conceptos totalmente generales? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizamos nosotros con los niños cuando estamos hablando, por ejemplo, de poder abordar ciertos temas?
nosotros podemos hacer que nuestros niños gestionen su aprendizaje, por ejemplo, mediante actividades, ¿no? Mediante cuentos, de repente mediante actividad vivencial, que permita que el niño pues pueda gestionar un aprendizaje. 3, hablamos de actividades, de describir que evidentemente las tareas o juegos que se van a realizar dentro de, de la clase van a ser para lograr estos objetivos. Tenemos que considerar que dentro de una planificación tiene que considerarse los objetivos, el contenido, las actividades y por último, la evaluación, que va a indicar la forma de cómo verificar si los alumnos alcanzaron o no los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y si en todo caso todavía no lograron alcanzar los objetivos esperados, pues nosotros como docentes vamos a tener que ajustar, ¿sí? Esta sesión, esta planificación o cambiar de estrategia para poder lograr este objetivo esperado, ¿sí? Ahora, evidentemente hay algunas estrategias didácticas que son muy efectivas en la educación inicial y que les voy a mencionar para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Como un aspecto de ayuda para ustedes mismos. Sabemos muy bien que nuestros niños son muy emocionales, ellos están en toda la edad de querer estar explorando, descubriendo, y esto nos permite a nosotros trabajar en base a aprendizajes basados en proyectos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente cuando nosotros hacemos que nuestros niños sean partícipes de su propia actividad, ¿ya? Vamos a fomentar la exploración, la investigación a través de proyectos que se puedan ajustar a los intereses de los niños. Por eso que yo les mencionaba de la importancia de poder establecer ciertas actividades que los hagan a ellos partícipes de la situación. Por ejemplo, si yo quiero enseñar alguna cultura, puedo hacer una actividad en la cual yo trabaje con mis niños y mis niños me vengan disfrazados de repente de algo que sea relacionado a la cultura. O por último, pueden traer algún objeto que sea relacionado a la cultura. Si voy a hablar de las plantas, por ejemplo, del tallo, de las hojas, ¿qué puedo realizar yo, chicos, saber como estrategia para poder gestionar la actividad? ¿Qué puedo realizar con mis niños para que ellos sientan que hay un aprendizaje vivencial? Pues evidentemente lo que puedo realizar con ellos de repente es una visita afuera del colegio, ¿no? O de repente algún parque cercano, a un lugar en el cual ellos puedan tener esa interacción con la naturaleza, ¿verdad? En la cual nosotros podamos explicarles de manera vivencial, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué la importancia del cuidado al medio ambiente? Y una serie de información que a los niños les va a servir de mucha ayuda para su propio aprendizaje, ¿verdad? Es por eso que hablamos de la importancia del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? 2, hablamos de juegos también y actividades interactivas, ¿no? Yo les voy a mencionar más o menos unas 3 o 4 estrategias que son muy efectivas en la educación inicial. Por eso tratamos también de juegos y actividades interactivas, como por ejemplo, nosotros podemos utilizar juegos, actividades para poder fomentar el aprendizaje y la participación. Chicos, será importante considerar una participación activa por cada uno, por parte de cada uno de nuestros niños? Sí, muy bien, Sabina. La participación activa sí es muy importante, muy bien, Norma. Y esto va a lograrse siempre y cuando, ¿no? Nosotros hagamos que cada actividad sea atractiva para nuestros niños. Por eso que hablamos de que el juego, ¿no? Es un medio y es una herramienta de aprendizaje para nuestros niños. Por eso que el término aprendemos jugando, ¿verdad? Y este término hace referencia, pues, ¿no? A la importancia de poder gestionar actividades mediante actividades interactivas para una participación total de todos nuestros niños y así se logre el aprendizaje esperado, ¿verdad, chicos? Entonces, chicos, una vez mencionado esto, otra forma también o otra estrategia específica para poder lograr o gestionar el aprendizaje es el uso de materiales y recursos. Nosotros tenemos que saber, evidentemente, que
Tenemos que utilizar materiales y recursos que se ajusten a las necesidades y habilidades de cada uno de nuestros niños. Esto va a permitir que evidentemente el aprendizaje se complete, ¿no? El aprendizaje se obtenga. También hablamos, chicos, por último, podemos hablar también del aprendizaje en grupo. ¿Será importante los trabajos en grupo, chicos? Los trabajos y actividades y proyectos que promuevan también la colaboración y la comunicación entre ellos. Sí, chicos. A veces hay temas cuando nosotros hacemos trabajos grupales con nuestros niños y que se tengan que reunir fuera de casa. A veces hay problemas con las mamitas, no se ponen de acuerdo, ¿no? Que no llega a un horario establecido, que no tienen no tienen ese complemento a veces. Y suele pasar, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, en algunos casos, he tenido algunos inconvenientes, porque a veces hay mamitas que no se llevaban una con la otra, ¿no? Y a veces daba el caso que les tocó hacer trabajo grupal, ¿no? Y resulta ser pues que la mamita no se llevaba una con la otra, que no, mis, cámbiame de grupo porque yo no me hablo con la señora. Y chicos, en general, nosotros sabemos de que el trabajo es para los niños o es para las mamitas. ¿Para quién es el trabajo, chicos? Es para los niños, ¿verdad? Sin embargo, a veces las mamitas, ¿no? No lo toman en cuenta, ¿no? Y lo llevan a un tema ya más personal, ¿no? Nosotros tenemos que saber que siempre tenemos que tratar de sensibilizar a los papitos e indicarles que el trabajo que nosotros vamos a planificar o que vamos a realizar con sus niños es para ellos, ¿no? Y que hay cosas que es de índole personal que no pueden mezclarse, ¿verdad, chicos? Entonces, para esto, nosotros tenemos que considerar que la forma de gestionar un aprendizaje en grupo es realizar la actividad grupal en clase. ¿Y por qué razón vamos a gestionar actividad grupal en el aprendizaje en grupo? Para evitar este tipo de inconvenientes, ¿sí? Una estrategia muy importante es que el alumno trabaje en clase, que el alumno esté en clase participando con sus compañeros. Y les comento esto porque les voy a mencionar un caso que a mí me pasó, ¿no? Con un niño. Y nosotros mandábamos actividades, ¿no? Opcionales, claro está, pero mandábamos actividades para que los niños puedan practicar un poco más en un tiempo fuera de la escuela, ¿sí? Y había un niño que siempre me traía todas las actividades, pero sin embargo yo en clase pues lo veía un poco oído, ¿no? Y no lo veía muy comprometido. Cuando yo los hacía trabajar en grupo, ¿no? Él no quería participar, se frustraba. Yo veía que se frustraba un poco porque como que los demás sí podían hacer ciertas cosas y él no. Y un día lo veo medio enojado, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó? Le vamos a poner un nombre. ¿Qué pasó, Juancito? Le digo, ¿por qué estás así? Me dice, yo no puedo hacer esto, yo no sé esto. 5 años un niño ya te dice muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo le digo, pero ¿por qué, Juancito? Que tú no realizas tus tareas, pero si tus tareas están todas bien hechas, le digo, es igual hacerlo en casita y hacerlo aquí. Y me mira, me dice, no, mi mamá me las hace, porque dice que yo me demoro. Así le digo, oh, le digo. Entonces, yo vi su frustración del niño, de que él quería estar a la par de sus otros compañeros, pero no sabía cómo y se enojaba, se ponía algo triste. Chicos, ¿es factible permitir esto? Hacer la actividad que le corresponde al niño y que sea, o sea, que sea realizada por la mamita? Claro que no, ¿verdad? Una cosa es guiar a tu niño. Una cosa es guiar a tu niño para que gestione su aprendizaje, pero otra cosa es que tú le realices las actividades. Entonces, cuando yo me enteré de esto, nosotros tuvimos que tomar acción, ¿cierto? Así que para esto tuvimos que llamar a la mamita, ¿no? Y sutilmente así, ¿no? Señora, le digo, mire, con Juancito pasa esto, en la clase no está realizando muy bien las actividades, pero sin embargo cuando se les envía a casa, sí las hace. Pero lo que nosotros queremos es que Juancito pueda realizarlo solo.
Le digo, aquí en clase, le dije, porque vamos a tener que evaluar su progreso, le digo, ¿no? Y la señora de tanto y tanto, así que me titubeaba que en sí misma, yo entiendo, me dice, ¿no? Que ella no tiene tiempo, que a ella se le dificulta porque ella tiene que dejarlo con el otro hermano y no sé qué, no sé cuánto. Ya bueno, me dijo una serie de factores que definitivamente influyen un poco también en la actividad que el niño podía realizar. Así que para evitar ese tipo de inconvenientes, decidimos hacer que el niño trabaje en clase, que solamente trabaje en clase. Y su progreso quizás al comienzo va a ser un poco lento, pero a la larga el niño se va a adaptar y se va a nivelar. Entonces, eso fue lo que hicimos, trabajo en grupo. Y simplemente nosotros tratábamos de hacer que todos traten de participar, pero de manera progresiva, que no era necesario tampoco que lo hagan perfecto, ¿no? Porque en sí ellos están en aprendizaje. Entonces, cuando están en aprendizaje, pues obviamente pueden intentarlo un montón de veces porque hay que darle oportunidades al niño para que se gestione el aprendizaje, ¿verdad? Entonces hay que darle esa posibilidad de experiencia, ¿verdad? De que sea un aprendizaje repetitivo para que él pueda también en algún momento sentirse más seguro y ya realizarlo solo. Entonces fue eso lo que hicimos. Y luego vimos cómo cambió también en el aspecto emocional, porque al momento que cuando pasó la situación paraba medio receloso, medio tímido, alejado. Sin embargo, con esta estrategia nosotros vimos su cambio, ¿no? Un cambio emocional. Y este cambio emocional es bueno, porque recordemos que los niños son emocionales, ¿verdad, chicos? Y al ser emocionales, evidentemente se sienten muy vulnerables, les afecta muchas cosas. Y es por ello que nosotros, al momento que vimos que su carácter también cambió, ¿no? Se volvió un poco más seguro de, es un poco más autónomo, tenía más confianza en él cada vez que realizaba una actividad y esto fue muy beneficioso para el niño, porque recordemos que nosotros los que trabajamos básicamente con niños o con estudiantes, tenemos que tomar en cuenta la importancia también de este lado emocional, de este lado de orientación, de este lado de observación en el plano social y emocional de cada uno de nuestros niños, ¿verdad, chicos? Es por ello que nosotros al momento que también planificamos, vemos el área de tutoría, ¿verdad? Y, por ejemplo, a partir de los 3 años ya se hace de manera específica, ¿verdad? Se hace de manera permanente, ya no de forma transversal, como es de los 0 a los 2 años. Entonces, por ende, es muy importante considerar que al momento que nosotros hacemos una planificación y para que esta planificación sea efectiva, tenemos que considerar las estrategias didácticas que vamos a usar, o mejor dicho, las actividades y las herramientas, qué tipos de estrategias vamos a usar y evidentemente vamos a tener que considerar también el aspecto, por ejemplo, de organización, de cómo voy a organizarme yo en mi estructura de clase para poder cumplir y lograr este objetivo. ¿Sí, chicos? Así que vamos a continuar con el siguiente punto. Y vamos a hablar, chicos, del diseño de ambientes de aprendizajes enriquecedores. Nosotros tenemos que considerar, chicos, que para poder diseñar un ambiente de aprendizaje enriquecedor, ¿sí? Estamos hablando del aula en específico, ¿sí? Tenemos que establecer estos 4 puntos que son muy importantes a considerar. Sabemos muy bien que un aula tiene que implementarse, ¿verdad, chicos? Y la institución está en toda la obligación de poder gestionar esta implementación para este dictado de clases o para para poder gestionar una planificación también de acuerdo al ambiente que nosotros tengamos para ofrecer o dictar el tema necesario, ¿sí? Entonces, primero que todo, tenemos que enfatizar en la colaboración. Sabemos que la interacción entre estudiantes, ¿no? Y el colegio, mejor dicho, el trabajo en común entre todos, va a fomentar esta interacción y va a ayudar a la construcción conjunta del conocimiento. ¿Qué cosa quiere decir esto?
que nosotros tenemos que motivar a nuestros estudiantes, sensibilizar a nuestros papitos, trabajar de la mano con la institución como una familia educativa, ¿no? Como un todo. Y permitir que evidentemente se pueda construir, ¿sí? El conocimiento de cada uno de nuestros niños. ¿Y por qué nosotros lo consideramos de esta forma? Sabemos muy bien que va a depender también mucho de la escuela, pero también va a depender mucho de los papitos y de los niños, de los docentes, para que se fomente un buen aprendizaje en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Segundo, necesitamos herramientas y sabemos muy bien que para o para diseñar un ambiente de aprendizaje que sea rico, ¿no? Tenemos que considerar en la vanguardia, en la innovación que hay hoy en día. Y para esto nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, el uso de tecnologías. Sabemos muy bien que hoy en día en la gran mayoría de las escuelas se usan las laptops, se usan de repente ciertas herramientas virtuales, ¿no? Ciertos recursos en línea para que el niño vaya conociendo y vaya teniendo más independencia en el uso de la tecnología, ¿verdad? Hoy en día se sabe que, por ejemplo, que para realizar diapositivas tenemos una serie de enlaces o de páginas que permiten gestionar estas diapositivas, ¿verdad? Y ahora te lo realizan hasta con la información. Pero no solamente es realizarlo así por así, esta información tiene que estar revisada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de implementación de un ambiente de aprendizaje enriquecedor, que conlleve a tener tecnología, es que debe realizarse, ¿sí? El uso de herramientas digitales y recursos en línea para poder complementar el aprendizaje. Ojo, para poder complementar el aprendizaje. No quiere decir que yo a mi niño le hablo de un tema y le pongo un video de 1 hora y que en ese video de media hora, 1 hora, él tiene que aprender. Eso no está permitido, por ejemplo. Tú puedes poner un video de ayuda, por ejemplo, como recurso, ¿sí? Pero para esto tienes que darle la explicación, no tienes que darle la orientación, la guía necesaria para que el niño pueda gestionar este aprendizaje. También sabemos que para considerar un ambiente de aprendizaje enriquecedor, tenemos que hablar de diversidad. Tenemos que considerar las diferentes necesidades y los estilos de aprendizaje de los alumnos. Chicos, ¿será importante los estilos de aprendizaje de los alumnos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Saben cómo aprende el cerebro de un niño? Chicos, ¿sabemos cómo aprende el cerebro de un niño? ¿Ustedes qué dicen? Jugando, ¿verdad? Pero nosotros hemos podido ver de repente de un aspecto más profundo cómo son los estilos de aprendizaje. Sabemos muy bien que hay una serie de estilos de aprendizaje, ¿verdad? No todos aprendemos de la misma manera, ¿verdad, chicos? Algunos aprenden con el estilo visual, otros aprenden con el estilo auditivo, con el estilo kinestésico, ¿no? Y cada uno aprende de diferente manera, ¿sí? Y para esto nosotros sabemos que también es muy importante conocer, ¿sí? El desarrollo, por ejemplo, del cerebro de un niño, ¿no? Y esto va más orientado un poco a la neurociencia y al funcionamiento del cerebro, pero es muy necesario que nosotros lo podamos comprender, ¿sí? Porque esto también va a permitir que evidentemente, pues el niño, que nosotros como profesionales, por ejemplo, podamos tomar en cuenta la importancia, ¿verdad? Del desarrollo del cerebro del niño, ¿sí? Y esto lo tomo muy en cuenta porque el videíto que les voy a compartir ahora, chicos, es un videíto que definitivamente es muy preciso para poder saber la importancia de cómo el niño puede aprender, ¿sí? Así que para esto les voy a compartir, chicos, este pequeño videíto antes de continuar para que nosotros podamos tomar en cuenta sobre este punto importante, ¿sí? Así que un minutito, por favor. Les voy a compartir en un minutito. Ahora sí, me avisan, por favor, si lo logran ver, chicos.
Si logran ver la pantalla compartida, por favor. Sí lo logran ver, ¿verdad? Ahora sí, vamos a... ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Muy bien, chicos, acabamos de ver un video bien interesante. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo el video, chicos? De la importancia de los tiempos en los cuales se gestiona el aprendizaje, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de que hay un proceso de neuroplasticidad, ¿verdad, chicos? Pero ¿sabemos ese término? ¿Sabemos qué es la neuroplasticidad? ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono por un punto importante para poder llegar al punto de los estilos de aprendizaje, de saber qué capacidad tiene el cerebro del ser humano, tanto desde que el niño nace, desde que nacemos, ¿no? Para poder gestionar un aprendizaje. Recordemos que para que nosotros podamos planear, planificar, establecer estrategias didácticas, va a haber un punto de observación, ¿verdad? Y este punto de observación conlleva a poder saber cómo es el niño, ¿cómo yo le enseño un tema? ¿Cómo yo puedo planificar un tema si no me he tomado el tiempo de observarlo? Si no me he tomado el tiempo de saber cómo puede aprender mi niño y qué tipo de actividad y de estrategia didáctica voy a implementar, ¿sí? Les voy a dar un pequeño concepto de neuroplasticidad, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener un poquito ahí en cuenta, porque hoy en día ya se aplica mucho la neurociencia, ¿verdad? La neuroplasticidad, el neuroaprendizaje, y eso es algo muy importante para el desarrollo
de cada uno de nuestros niños, ¿sí? Sabemos muy bien que la neuroplasticidad se va a referir a la capacidad del cerebro para poder cambiar, para poder adaptarse y para que se pueda reorganizar en respuestas a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes y a nuevos entornos. Entonces, esta capacidad permite que el cerebro se modifique y se adapte a lo largo de la vida, lo que es muy fundamental para el aprendizaje, la memoria, ¿no? Y esto conlleva que evidentemente, ¿no?, haya un proceso de aprendizaje más efectivo. Así que evidentemente el concepto de neuroplasticidad, ¿no?, se trabaja hoy en día para poder saber cómo aprenden los niños, cómo aprende el ser humano, que es una incógnita que hasta ahora, hoy en día, se sigue todavía estudiando las partes del cerebro humano. Recordemos que nosotros solamente usamos, creo que el 1% de nuestro cerebro, el 10%, perdón, de nuestro cerebro. Imagínense si nosotros usaríamos pues toda la capacidad que nosotros podamos desarrollar. Sería diferente, ¿cierto? Sería distinto, ¿no, chicos? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ir ahondando un poco más cuando hablamos ya de estrategias didácticas, cuando hablamos de lograr el aprendizaje esperado por cada uno de nuestros niños. Tenemos que ahondar un poco más ya lo que se refiere a la neuroeducación, ¿verdad? A la aplicación de esta, a cómo se logra el aprendizaje en cada uno de nuestros niños, porque sabemos de que cada niño es único y diferente y aprende de diferente forma. Así que seguimos con el siguiente punto, chicos. Así que para poder retornar al punto del diseño de ambientes de aprendizaje que sean enriquecedores, tiene que existir una colaboración, estudiante-docente, escuela, familia. Tiene que haber la implementación, chicos, de tecnología, el uso de buenos recursos, ¿sí? Tiene que considerarse la diversidad, saber las diferentes necesidades que tienen nuestros niños y saber los diferentes estilos de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿verdad? Y por último, hablamos de la aplicación de creatividad, de ofrecer espacios para la expresión artística, para la innovación, para la resolución de problemas, considerar las áreas de aprendizaje que sean funcionales para poder desarrollar oportunamente el aprendizaje esperado, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente tema. Y ahora vamos a hablar sobre la integración de materiales y recursos apropiados. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando nosotros sabemos que vamos a realizar una estrategia didáctica, ya sabemos qué tipo de actividades vamos a realizar, ¿verdad, chicos? Y sabemos que vamos a seleccionar, ¿no?, una serie de materiales, de recursos que sean apropiados. Primero empezamos con la selección de estos. Y para esto tenemos que escoger materiales y recursos que se adapten a la edad, al nivel de desarrollo y los intereses de los niños, de los alumnos. ¿Será importante considerar los intereses de mis niños, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante? Sí, ¿verdad? Sumamente importante, porque base a ello yo voy a conseguir que mi niño pueda gestionar su aprendizaje. Luego hablamos de la integración. ¿Qué será la integración? Pues evidentemente vamos a combinar diferentes tipos de materiales para ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Y esto evidentemente se traduce a lo que le conocemos la innovación y creatividad, ¿no?, del uso de materiales, ¿verdad? En la cual nosotros le vamos a dar una experiencia única a nuestros niños en el proceso de aprendizaje, que va a quedar muy marcante para ellos, ¿no? Por eso hablamos de la participación activa de ellos en cada actividad que nosotros realicemos. 3. Hablamos de adaptación. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, cuando hablamos de adaptación? Pues evidentemente nosotros podemos modificar o crear recursos para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Y esto es muy importante considerar, porque, por ejemplo, para nuestros niños de 0 a 2 años hasta los 3 años, podemos aplicar un aprendizaje, una enseñanza full sensorial, ¿verdad, chicos? Full sensorial. Pero ¿será que yo solamente le puedo enseñar mediante un libro sensorial? No, ¿verdad? Yo puedo hacer que mi niño sea partícipe
de una elaboración de proyectos sensorial. Por ejemplo, podemos hacer cajas de texturas, podemos de repente realizar botellas de calma, podemos realizar manualidades, ¿verdad? Con las diferentes texturas que tenemos, elaboración de trabajos en aula, de pintura, de repente con hojas secas, trabajos con hojas secas, ¿verdad? Con de repente haciendo diferentes tipos de materiales, perdón, de formas con arcilla, ¿verdad? Con cerámica al frío. ¿Esto qué permiten los niños? No solamente el aspecto del desarrollo sensorial, sino también el aspecto del desarrollo motor, ¿verdad? También estamos trabajando en la motricidad fina, mucho la motricidad fina. Y esto es muy importante para el desarrollo y el estímulo de nuevas neuronas en el cerebro, que luego van a interconectarse, ¿sí? Para la generación, pues, de la sinapsis en total, en general. Por ello es que es muy importante considerar qué tipo de materiales puedo usar, cómo los puedo modificar y cómo los puedo yo recrear para poder darle otro sentido al recurso que ya tengo, ¿sí? De repente nosotros a veces somos muy tradicionales en usar siempre los mismos recursos, los mismos materiales. Pero sin embargo, estos materiales pueden ser adaptados y pueden ser modificados para el bien mayor, que es gestionar el aprendizaje en cada uno de nuestros niños, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a seguir, chicos, con el siguiente punto. Un minutito. Un minutito, chicos. Y ahora hablamos, chicos, de la participación activa. ¿Qué será la participación activa, chicos? ¿Qué será la participación activa? Sabemos muy bien que nosotros tenemos que considerar el hecho de una participación de todos nuestros niños, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Cuando hablamos de esta participación de todos ellos. ¿A qué le llamamos la participación activa? Muy bien, Eva. En constante movimiento, ¿verdad? Y esto será importante, chicos. Sí, es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros iniciar una participación de nuestros niños? Primero tenemos que considerar, chicos, que la participación activa o fomentarla es muy fundamental, ¿verdad? Para poder crear un entorno de aprendizaje que sea dinámico, que sea efectivo, ¿verdad? Y para esto yo tengo que primero considerar que puedo empezar con preguntas, que puedo plantear preguntas abiertas, que fomenten la reflexión, el análisis en cada uno de nuestros niños. ¿Y será esto importante, chicos? Muy bien, claro, intercambio de ideas, saberes previos, ¿verdad? Y puedo fomentar preguntas abiertas que puedan conllevar a la reflexión, al análisis de cada uno de nuestros niños. Que ellos se pregunten, oh, ¿y cómo será? Entonces su cerebro va a trabajar. Ellos van a poder capturar alguna información que por ahí hayan oído y lo van a transmitir y vamos a poner en práctica el desarrollo de sus habilidades de cada uno de ellos. Segundo, hablamos de integración. Tenemos que saber que evidentemente la participación activa promueve actividades que fomenten la colaboración y el aprendizaje entre pares. ¿Qué cosa quiere decir esto? Entre todos sus compañeros, entre todos los niños, ¿verdad? Para que ellos puedan aprender unos de otros también. Otra de las estrategias importantes a considerar y que hemos mencionado son los proyectos. Implementar proyectos que permitan a los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos. Sabemos muy bien que cuando el niño es partícipe de este proyecto o partícipe de esta actividad, se logra el aprendizaje esperado. Entonces, yo como estrategia para poder fomentar la participación activa, chicos, tengo que considerar en crear un entorno de aprendizaje seguro y acogedor, que sea motivador.
¿no? Que un ambiente que inspire confianza, que inspire respeto, para que los estudiantes se puedan sentir cómodos y motivados para participar, ¿verdad? También tengo que fomentar la colaboración. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a organizar actividades y proyectos que requieran la colaboración y el trabajo en equipo para fomentar la participación activa. Y esto sí es importante. Los niños necesitan interactuar entre ellos, necesitan relacionarse para que puedan aprender unos de los otros. También hablamos del hecho de utilizar técnicas de enseñanzas interactivas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, podemos hacer debates, podemos hacer juegos, simulaciones para poder mantener a los estudiantes muy comprometidos y motivados. Y esto es muy importante considerar porque evidentemente, chicos, vamos a tomar en cuenta también qué tipo de vocabulario pueden tener nuestros niños, cómo se expresan, si se están expresando adecuadamente, ¿verdad? Orientarlos en caso necesiten aprender alguna palabra extra, alguna palabra adicional, para que puedan tener una mejor expresión, ¿verdad? Otra estrategia importante también es utilizar técnicas de enseñanza interactivas. Esto, por ejemplo, nos permite a nosotros incorporar, ¿no?, técnicas de enseñanza como debates, como ya los he mencionado, ¿no? Y esto evidentemente también vamos a proporcionarles a los niños la oportunidad de la toma de decisiones, para que ellos puedan tener esta oportunidad, ¿sí?, de asumir responsabilidades, para que ellos puedan tener sentido de la actividad realizada, ¿sí? Ahora sí, chicos. También, por ejemplo, como estrategia para fomentar la participación activa, podemos reconocer y recompensar. ¿Será bueno reconocer lo que nuestros niños logran, chicos? ¿Será bueno reconocer? Claro, claro que es muy bueno reconocer lo que nuestros niños logran. Y también podemos recompensar su propia participación, porque esto les va a dar seguridad y ellos van a dejar el miedo a un lado para seguir avanzando. ¿Será que si un niño me participa, yo le voy a decir, no, así no es, te estás equivocando? ¿Será que yo le voy a responder de esa manera? No, claro que no, sería un grave error, ¿verdad, chicos? Porque a mi niño lo vuelvo tímido, mi niño ya lo vuelvo ya que no va a querer participar nunca más porque él está en ese proceso. Entonces, si, por ejemplo, algún niño me da alguna pregunta, por así decirlo, incorrecta, nosotros podemos decirle, ¿no?, que sí podemos recibir otra respuesta más adicional de él, que vamos a pensar algo más, alguna idea más que tengamos, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros también, como estrategia también para fomentar la participación activa, es que yo tengo que utilizar bastante el hecho de que mis niños puedan decirnos todas sus ideas. Y para que ellos puedan hablar de sus ideas, de lo que ellos piensan, de lo que ellos saben previamente, pues ellos necesitan tener esa seguridad, necesitan tener esa autoconfianza, necesitan saber que pueden expresarse. Y esto es un poco complicado a veces, sobre todo cuando los niños están muy pequeños, ¿sí? Pero es muy importante gestionarles en ellos la seguridad. Y para esto siempre tenemos que recalcar que en la experiencia está el aprendizaje. Y si no te salió en esta vez, te va a salir próximamente, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante considerar la expresión de nuestros niños, que ellos tengan esa seguridad, ese beneficio de que puedan realmente expresarse sin miedo a que de repente se sientan rechazados, ¿sí? Obviamente en el trayecto y en el proceso de aprendizaje ellos van a saber que si algo es incorrecto, pues evidentemente van a poder perfeccionarse poco a poco. No perfeccionarse, pero van a poder aprender poco a poco. Ahora, vamos a finalizar este punto considerando los beneficios de esta participación activa. ¿Qué beneficios tendrá esta participación activa? Pues definitivamente hay una mejora del aprendizaje.
La participación activa puede mejorar la comprensión, la retención de información, porque es mucho más fácil cuando de repente entre todos conversamos, ¿verdad, chicos? Cuando nos oímos entre todos. ¿Y qué logramos hacer entre todos? Cuando hablamos entre todos, ¿qué logramos? Logramos una comprensión más allá de lo esperado, ¿verdad? Logramos la socialización, claro, y logramos aprender de los diferentes puntos de vista, ¿verdad? De otras personas. Es por ello que es muy importante el hecho de la participación activa. También tenemos que considerar que hay un desarrollo de habilidades. La participación activa puede ayudar a desarrollar habilidades importantes como la comunicación, la colaboración, la resolución de problemas, ¿verdad? También tenemos que considerar el aumento de la motivación. La participación activa aumenta la motivación y el interés en el aprendizaje. Chicos, ¿por qué será que aumenta la motivación? ¿Por qué será? Basta que veamos a uno de ellos, chicos, basta que veamos a uno de ellos para que participen y todos van a querer participar. Todos van a querer estar ahí de manera permanente, ¿cierto? Porque ellos pueden observar a los demás, porque ellos definitivamente se dan cuenta que si mi amiguito participó, yo también quiero opinar. Los niños son así, son imitadores y un proceso en el cual les gusta imitar. Entonces, por ello es muy importante tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que los niños pues puedan participar y tengan esa motivación. También hablamos de que como beneficio de la participación activa, por ejemplo, tenemos la mejora de la autoestima. Chicos, ¿será que la participación activa mejora la autoestima en nuestros niños? Pues sí, chicos, porque evidentemente ellos están teniendo confianza en ellos mismos. Y al tener confianza en ellos mismos, pues se logra evidentemente esa mejoría, ¿no? Esa mejora de la autoestima. Y evidentemente tenemos que considerar que la participación activa pues los prepara para la vida, porque les ayuda a los niños a que ellos puedan trabajar en equipo, a tomar decisiones, a resolver problemas, a sentir más seguridad, a sentirse más en confianza. Entonces, en conclusión, los niños logran este aprendizaje mediante también actividades orientadas a la participación activa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un tema mediático, por así decirlo, que entre nosotros, sobre la inseguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a decir todos? Todos vamos a querer opinar, ¿verdad? Que todos hemos conocido algún caso cercano, hemos sido quizás partícipe de alguna situación penosa, incómoda, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa con nuestros niños. Si nosotros les damos participación en temas que son generales y que de repente ellos saben o que quieren opinar o que pueden opinar relacionado a ese punto, ¿no? Evidentemente, pues los niños se van a sentir identificados y esto va a permitir que se gestione la participación y que el niño se vuelva más seguro y pueda entablar ya una conversación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Como estrategia didáctica, podríamos decir que parte de que dentro de nuestra planificación, sí o sí, tenemos que gestionar actividades orientadas a la participación activa. ¿Sí, chicos? Así que vamos a continuar. Un minutito, chicos. Voy a cambiar el tema que estamos viendo. Un minutito. Ahora sí. Implementar proyectos que permitan a los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos. Chicos, hemos venido hablando de los proyectos. ¿Qué opinan ustedes de los proyectos? ¿Qué opinan ustedes de los proyectos, chicos? Son muy importantes, ¿verdad? Y esto evidentemente ayuda a que los niños también puedan sentirse partícipes, ¿verdad?
Genera participación, claro, muy bien. Y esto es algo muy importante en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Pero ¿será que yo para aplicar o para establecer proyectos voy a tener que darme cuenta también de de estilo de aprendizaje tienen mis niños? ¿Será importante esto, chicos? Claro que sí, ¿verdad, chicos? Entonces, evidentemente yo tengo que considerar, ¿sí? Que es importante saber qué tipo o qué estilos de aprendizaje tienen cada uno de nuestros niños. Así que para esto, chicos, ¿sí? Les voy les voy a compartir un pequeño test de complementación de aprendizaje de unas cuantas preguntitas, ¿sí? Son preguntitas que les van a ayudar a ustedes a complementar este término de los estilos de aprendizaje, porque esto evidentemente les va a ayudar a ustedes, ¿sí? A que podamos comprender, ¿sí? La importancia de estos estilos de aprendizaje y cuántos existen. Así que les estoy compartiendo un pequeño link que es un test de complementación de aprendizaje, que es muy importante que participemos porque esto también fomenta, ¿no? En cada uno de ustedes eh, una complementación en todo lo que nosotros venimos hablando en cada una de nuestras clases de algún punto en particular, ¿sí? De repente en nuestra siguiente clase hacemos también unas cuantas preguntitas relacionadas a la participación activa, porque es importante, ¿sí? Estas preguntitas, chicos, que les estoy mandando este enlace por el Meet, ¿sí? Son preguntitas orientadas a los estilos de aprendizaje. Así que voy a esperar que ustedes se unan, chicos, para poder activar el, eh, el quizzes y así podamos participar y hacer de esta clase que sea interactiva. ¿Sí, chicos? Así que vamos a darles unos 5 minutitos para que ustedes puedan realizarlo. Ya estoy activando el formulario para que ustedes puedan desarrollar estas preguntitas. Son preguntitas que son para poder marcar, si ustedes no tienen que escribir absolutamente nada, chicos. Así que esto les va a permitir a ustedes complementar el punto orientado de los estilos de aprendizaje. ¿Sí, chicos? Así que les voy a dar unos 5 minutitos, chicos, mientras que nosotros vamos viendo sobre la importancia, ¿verdad?, de los proyectos en la educación inicial. Así que les voy a dar para que un tiempo de 5 minutitos para que ustedes puedan desarrollarlo, para que ustedes puedan ir tomando en cuenta que estos estilos de aprendizaje tenemos que siempre ver la forma de observarlos y que estos estilos sirvan para poder nosotros aplicar las diferentes estrategias didácticas que nosotros hemos venido desarrollando y hemos venido hablando. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a continuar con el tema que estamos brindando en este momento. Pero para esto, por favor, quisiera que vayan desarrollando este test de complementación de aprendizaje, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien que en la educación inicial, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que nuestros niños son pequeñitos, que ellos necesitan de mucha guía, de mucho apoyo para poder tener un aprendizaje, ¿sí? Pero tenemos que considerar que para realizar proyectos para el aprendizaje en la educación inicial, vamos a tomar en cuenta que evidentemente son una estrategia muy excelente para poder fomentar el aprendizaje activo y significativo, ¿sí? Y evidentemente, por ejemplo, nosotros en la educación inicial podemos hacer proyectos orientados al aspecto sensorial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Estos proyectos son estrategias didácticas muy importantes, pero también tenemos que considerar que la implementación de estos proyectos, ¿sí?, tiene que tomarse en cuenta con estos 3 factores importantes. Primero, la diversidad. Tenemos que ofrecer una variedad de actividades que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje. Por eso que les he dado este test de complementación de aprendizaje para que ustedes puedan ir comprendiendo poco a poco qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros decimos de estos test de complementación de aprendizaje relacionados, por ejemplo, a los estilos de aprendizaje. Volviendo al punto que estamos viendo hoy, que estamos viendo ahorita, hablamos de diversidad y sabemos muy bien que tenemos que ofrecer una variedad de actividades
que puedan evidentemente ser acorde a la realidad de mi grupo de estudiantes, que me permita a mí, ¿no? Darles la oportunidad de que ellos gestionen el aprendizaje. También hablamos de flexibilidad. Quiere decir que voy a adaptar las actividades a las necesidades e intereses de mis estudiantes. Y eso es un punto importante, porque yo tengo que ser muy flexible. Yo no puedo ser cerrada. Yo no puedo decir, no, yo enseño así y así, mis niños tienen que aprender. ¿O será que eso es bueno? ¿Será que es bueno que yo me cierre y solamente diga, no, yo enseño así y así mis niños aprenden? No, ¿verdad, chicos? Yo tengo que darles esa oportunidad de que mis niños puedan aprender de una diferente forma, de una diferente manera. Tercero, hablamos de evaluación. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de evaluación? Que yo voy a decir, tú tienes mala nota, tú tienes buena nota. No, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación, hablamos de evaluar el progreso de los alumnos y ajustar las actividades en consecuencia de lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros realizamos un proyecto de, digamos, de jardinería y resulta que no tuve muy buenos resultados, entonces yo tengo que ajustar esta actividad y voy a realizar el proyecto de jardinería, pero de repente voy a tener otro tipo de estrategia, de repente por ahí otra idea, que sí fomente evidentemente el aprendizaje en cada uno de mis niños, ¿verdad? Entonces, esto es un punto muy importante a considerar. Ahora, evidentemente, chicos, tengo que tomar en cuenta que hay algunos proyectos muy importantes para el aprendizaje en la educación inicial. Y, por ejemplo, nosotros podemos realizar proyectos de jardinería en donde los niños pueden aprender sobre la naturaleza, la biología, la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente. Podemos hacer proyectos, por ejemplo, orientados a la cocina, en la cual los niños aprenden sobre la nutrición, sobre la cultura, preparación, ¿no? De ciertos platos que ellos hacen que se vuelvan más autónomos y van a estar más preparados para la vida práctica. También hablamos de proyectos de arte. Creo que los proyectos de arte normalmente siempre se aplican dentro de la educación inicial, ¿sí? Y los proyectos de arte hacen que los niños puedan aprender pues, sobre la creatividad, la expresión. Ellos mismos pueden crear su propia obra de arte. También hablamos de proyectos de ciencia, en la cual pues los niños van a aprender sobre la biología, sobre los experimentos, las investigaciones, y es un tema muy bonito porque hace que los niños evidentemente sepan de que la ciencia también es muy bonita y es muy amigable. También hablamos sobre proyectos de historia, en donde los niños pueden aprender sobre la historia, la cultura, la sociedad, investigando, recreando eventos o épocas. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado enseñar algunos temas orientados por ejemplo, ¿no? A la prehistoria, ¿no? Para enseñar a mis niños, ¿no? ¿Qué hago? Yo ambiento toda mi aula, ¿sí? Y hago que mis niños sean partícipes, que me vengan con algún disfraz o de repente algo simbólico orientado a la época, ¿sí? Y esto permite que definitivamente los niños se vuelvan o se sientan integrados en la actividad y que ellos puedan gestionar el aprendizaje. También hablamos de proyectos de geografía, donde los niños pueden aprender sobre la cultura, la economía, sobre los países, las regiones. Y por último, lo que hoy en día se está trabajando mucho en algunas escuelas es los proyectos de tecnología, donde ya los niños aprenden sobre la programación, sobre robótica, diseñando diferentes proyectos tecnológicos que evidentemente los prepara para esta nueva era, ¿verdad, chicos? Sabemos que estamos en una era sumamente virtualizada, sumamente tecnológica, en donde ahora el niño ya tiene que prepararse a futuro para el manejo de cierta programación y ciertas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que permita que evidentemente pueda aprender todo lo nuevo que se viene. Sí, chicos, si para nosotros que somos ya adultos, quizás en algunos casos nos ha costado un poco adaptarnos, pero para los niños no. Para los niños es sumamente fácil. Ellos han nacido ya con la gran capacidad de poder manejar un celular, una laptop, ¿verdad? Y sobre todo de poder tener más conocimiento sobre estos puntos de la inteligencia artificial y una serie de aspectos que son totalmente diferentes, ¿verdad, chicos?
Ahora, pero ¿qué beneficios tendrá, chicos, la implementación de estos proyectos en la educación inicial como estrategia? Pues definitivamente tiene beneficios. Hay un aprendizaje activo, ¿no? Porque los proyectos fomentan la participación de los niños. Hay un desarrollo de habilidades, porque los niños van a poder desarrollar sus propias habilidades, su creatividad, su pensamiento crítico, la resolución de problemas. También hablamos de un aprendizaje significativo, en donde los niños aprenden de manera significativa y relevante para su vida, chicos. Hablamos también que evidentemente es muy importante considerar que los proyectos educativos y que los niños estén inmersos en estos proyectos hacen que se sientan más seguros. Por lo tanto, hay un desarrollo positivo para la autoestima. ¿Sí? Así que sí o sí tenemos que tomar en cuenta esto, ¿sí, chicos? Ahora, tenemos que complementar a esto, chicos, que evidentemente para poder implementar estos proyectos en la educación inicial como estrategia didáctica, tenemos que involucrar a los niños en el proceso. Tenemos que permitir que los niños participen en la planificación y en la toma de decisiones del proyecto. Tenemos que establecer, chicos, objetivos claros y sobre todo que sean alcanzables para el proyecto. También tenemos que proporcionar recursos y materiales que sean necesarios para la realización de este proyecto. Y evidentemente tenemos que fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre todos los niños, ¿sí? Y por último, chicos, siempre vamos a considerar la parte orientada a la evaluación y sobre todo a ajustar nuestras actividades según sean necesarias, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente PDF, chicos. Hablamos de la evaluación. Justo estábamos hablando de la evaluación. Ahora vamos a hablar de la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos evidentemente que en este proceso nosotros tenemos que saber que hay una evaluación formativa, sumativa y autoevaluación. Cuando nosotros hablamos de formativa, tenemos que considerar en poder proporcionar siempre una retroalimentación constante a nuestros alumnos. ¿Será importante esta retroalimentación? Pues sí, chicos, es más importante de lo que nosotros pensamos, porque esta retroalimentación, ¿sí? Va a permitir que nuestros niños puedan tener esta motivación y puedan seguir con ese interés en el punto ya tratado. También hablamos de un aspecto sumativo, ¿no? La evaluación sumativa, que evalúa el aprendizaje al final de un periodo o una unidad. Y esto evidentemente existe dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego hablamos de lo que corresponde a autoevaluación, en donde fomenta la reflexión y la autoevaluación de los alumnos. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, yo les he dado a ustedes su test de complementación de aprendizaje. Evidentemente, ustedes mismos no se pueden engañar, ¿verdad? Ustedes mismos saben si es que han tenido o no ese conocimiento, ¿verdad? Y si no lo han tenido, pues ya lo están aprendiendo, ¿verdad, chicos? Por eso que hablamos de una autoevaluación, que siempre se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Así que para poder continuar con esto, evidentemente sabemos que en el proceso de enseñanza hay una evaluación continua, siempre de manera permanente, en cada una de nuestras estrategias didácticas que implementemos, en cada una de las estrategias planificadas. Ahora, hablamos de adaptación a las necesidades e intereses de los alumnos. Sabemos muy bien, chicos, que en este proceso, ¿sí? Tenemos que considerar la diversidad, considerar las diferentes necesidades y capacidades de los alumnos. Esto es un punto muy importante. Intereses. Tenemos que integrar actividades y contenidos que sean relevantes para nuestros niños, porque esto nos va a permitir a nosotros trabajar de manera más consciente, ¿no? Con la realidad educativa que tengamos. Y luego hablamos de aprendizaje, que tenemos que crear experiencias de aprendizaje que sean significativas y memorables. Por eso hablaba yo con ustedes de la participación de nuestros niños en proyectos. Son estrategias que evidentemente a los niños les va a quedar muy marcado en su cabecita porque ellos siempre van a recordarse de esta actividad que fue muy rara, pero que fue muy diferente a lo que habitualmente ha venido llevando de repente de diferentes formas, ¿sí? Así que vamos a continuar con el siguiente punto. Y por último, chicos,
la última parte de nuestro tercer tema del día de hoy es la mejora continua de la práctica docente. Tenemos que saber que la planeación didáctica es un proceso dinámico, chicos, y muy flexible, que requiere una mejora continua. Siempre vamos a tener que nosotros ser muy relevantes a las cosas que nosotros vamos a considerar. La retroalimentación, la reflexión y la investigación permiten perfeccionar las estrategias y poder adaptarlas a las necesidades de los alumnos. ¿Sí, chicos? Así que, chicos, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, la importancia de la planeación y la planificación de estas estrategias didácticas. Bueno, chicos, este ha sido nuestro tercer tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿sí? El día de hoy hemos tenido un tema muy interesante, así que espero que pongan en práctica, chicos, todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Así que conmigo ha sido hasta hoy, hasta esta hora, así que agradecerles a todos ustedes su participación y muchas gracias por estar aquí presente, ¿sí? Uy, Sabina, ya se cerró el quiz, no te preocupes, en la próxima clase va a haber otro quiz interactivo. Coordinador,